la semana o el mes pasado precisamente terminamos hablando acerca de la crítica y voy a empatar ahí, donde dejé hace un mes. Entonces, recordando que el que está trabajando, el que está sirviendo, el que está haciendo la voluntad de Dios, está más ocupado, va a ser más criticado porque tiene más oportunidad de fallar. ¿Cómo así? Pues sí, el que no hace nada, ¿cómo se va a equivocar? Si usted solamente está mirando a hacer a otros las cosas, pues usted no va a cometer errores. Pero ese es el riesgo de servir, de hacer la obra de Dios, de trabajar para el Señor, etcétera, etcétera. De manera que si le están criticando, no se desanime, siga adelante en el nombre del Señor. Hablábamos también hace un mes de que la Biblia habla de una manera interesante, porque nosotros muchas veces queremos investigarlo todo, saber qué dicen de nosotros, quién dijo qué dije, por qué lo dijo. Y si quisiéramos y si pudiéramos, le quisiéramos poner cámara de audio a todo el mundo. Pero Eclesiastés 7:21, y lo tenemos ahí enfrente, 21 y 22, dice: no escuches conversaciones ajenas a escondidas. En aquel tiempo no había cámara, pero eso es una cámara. Podría escuchar que tu siervo te maldice, pues sabes bien de las veces que tú mismo maldijiste a otros. Una de las estrategias del enemigo es que quiere que usted sepa lo que dicen de usted para que usted se desanime. Pero sea como sea que usted se dé cuenta o no se dé cuenta, lo ideal es continuar adelante. ¿Por qué tiene que ver esto con cristología? Porque Cristo fue uno de los hombres más criticados y todavía es criticado. Hasta el día de hoy muchas personas se levantan en contra de Cristo y su enseñanza. Entonces, ¿por qué también hablo esto? Porque a pesar de las cosas que nos suceden, tenemos que amar. Dice la Biblia que las personas que aman a su familia, a sus amigos, eso es lo que hace la gente del mundo. Pero la diferencia en la gente como nosotros que creemos en Dios, que tenemos su palabra, es la diferencia, dice la Biblia, es amar a los enemigos. Entonces, no es fácil amar a los enemigos, pero es algo que usted y yo tenemos, porque dice la Biblia que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones y eso nos da la habilidad de amar a nuestros enemigos. Ahora, en muchas ocasiones dice la Biblia, y conociendo los pensamientos de ellos. O sea que eso puede venir por el Espíritu, donde Dios le revele a uno los pensamientos de alguien. Pero eso es un don, discernimiento, un don que puede poner Dios en cierto momento. Pero el Señor, dice la Biblia, que conocía los pensamientos de las personas. Y en el caso, cuando lo menciona la Biblia, se refiere a que estaban pensando mal de Él. Tenemos que ser probados y tomar la decisión de caminar en el Espíritu y no en la carne. Le voy a hablar un poquito hoy de las consecuencias de las críticas y tiene que ver mucho con cristología, porque Cristo nos dio ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Hay personas que hoy en nuestras iglesias, en las iglesias del Señor, se han ido de la iglesia porque alguien les criticó. Escucharon una crítica, alguien hizo un comentario, algo pasó y se desanimaron. Personas están sirviendo y por cualquier situación adversa o crítica se desaniman y dejan de servir. Entonces, nosotros tenemos que entender esto, que si estamos siguiendo al Señor y cumpliendo con la voluntad de Dios, vamos a ser criticados. Los que más se critican en la televisión, en el internet, son los pastores de las iglesias más grandes, porque ese es mejor negocio criticar a un famoso, da mayor rating en el canal.
Entonces, mientras más tú sirvas al Señor, más te van a criticar. Ahora, el problema que la crítica no solamente afecta a la persona que se está criticando, sino que la crítica, cuando yo critico a alguien que no está, que está ausente, pero se lo digo a otra persona, yo estoy contaminando a la otra persona también, al que me está escuchando. Entonces, de pronto yo le digo algo, una crítica de alguien, y usted dice, wow, usted empieza en su mente a pensar, pero yo lo conozco o la conozco y no era así como me está diciendo, pero será verdad, no. Y entonces ya usted empieza a tener un conflicto mental, porque dice, ¿será que será verdad? ¿Será? Pero normalmente te dicen, no, pero no le puede decir a nadie, no le diga a esa persona, es para que ore. Y ahí lo dejan a uno en el gran conflicto que ni siquiera puede decir ni mencionar. Entonces, llegamos, cuando vemos las personas ya cambiamos, ya no somos los mismos porque nos sembraron una semilla negativa de esa persona. Por eso tenemos que cuidar. La fe, ¿por dónde viene? Dice la Biblia que la fe viene ¿por dónde? Bueno, la incredulidad, el temor también vienen por ahí. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado a quién le prestamos el oído. Por supuesto, pues de acuerdo a lo que le estoy diciendo, quién va a ser la persona que el enemigo más quiere dañar en esta iglesia serán sus pastores y sus líderes. Porque si, perdónenme lo que voy a decir, pero si un miembro se va de la iglesia, pues es triste, es doloroso, pero si el pastor se va de la iglesia, el daño es más grande. Entonces, mientras más sea tu fuerte, tu liderazgo, pues el enemigo más le interesa destruir a esa persona, porque el daño es mayor. Entonces, la crítica es una de las maneras de desanimar a los pastores, a los líderes. Yo conozco su pastor hace muchos años, cuando yo ni siquiera era pastor. Y si él se ha mantenido, pero le aseguro que le han criticado en todos estos años. Pero eso no es normal, o sea, no es común. Muchos pastores en este país se están desanimando, están renunciando, están cerrando las iglesias. ¿Por qué? Por la crítica. Entonces, por eso menciono esto, porque María criticó a Moisés por la esposa que tenía, que la esposa era de piel canelita, oscurita. Y dice la Biblia que ¿a qué le pasó a María? A ver, ¿quién recuerda? Pero María criticó a Moisés y su esposa, ¿y con quién hizo la crítica? ¿Y por qué a Aarón no le dio lepra y a María sí? ¿Cómo? A Aarón no le afectó la lepra porque él tenía la vestimenta sacerdotal, porque era el sumo sacerdote y tenía una función sacerdotal, y la unción sacerdotal lo protegió de la lepra. Pero cuando le quitaron el manto, cuando él le quitaron, dice la Biblia que Aarón murió cuando le quitaron la vestidura. Entonces ahí vemos ciertos beneficios de ser ungido por Dios, de servir al Señor, de estar llamado por Dios, porque hay una cierta protección. Eso lo pasó ahí con María y con Aarón, pero María fue afectada más directamente. Coré y sus seguidores llevaron a rebeldía al pueblo de Israel en contra de Moisés, y dice la Biblia que la tierra se abrió y se los tragó vivos. Milca criticó a David y quedó estéril. Simei maldijo y lanzó piedras a David cuando David le perdonó. Este Simei maldijo a David y le tiró piedras cuando su hijo lo estaba traicionando y él estaba huyendo de Jerusalén. Sin embargo, él fue restituido y David le perdonó. Pero antes de morir le pidió a su hijo Salomón que este hombre no quedara
sin castigo, y Salomón le dijo, no puedes salir de Jerusalén. Y él desobedeció, salió de Jerusalén, y ahí fue cuando lo asesinaron, lo mataron. Ananías contradijo las profecías de Jeremías y murió unos meses después. La Biblia registra que por causa de que vino un juicio de Dios. Bar Jesús, un hechicero, mintió para perjudicar a Pablo, fue castigado con ceguera. Entonces, vemos aquí que criticar trae efectos. Primeramente nos daña a nosotros, ya sea que critiquemos o que se lo digamos a alguien, estamos contaminando el ambiente, estamos dañando. Cuando usted hay una situación en la corte, la persona a la que van a juzgar tiene que estar presente, si no, no puede haber juicio. Entonces nosotros los cristianos, que deberíamos de ser más justos, hacemos juicios sin que la persona esté presente. Por eso que lo mejor que usted puede hacer cuando alguien viene con una crítica es decirle, espérese, vamos a llamar a la persona y entonces vamos a trabajar y aclarar la situación. Le aseguro que hasta ahí para el cuento. Nadie quiere llamar, nadie quiere confrontar, nadie quiere decir, pero es mejor detenerlo que usted contaminarse. Jesús, después de tener un ministerio exitoso, fue tentado en todo, pero sin pecado, dice la Biblia. Tuvo comunión perfecta con el Padre, obediencia al plan de Dios, enseñar y capacitar a sus discípulos, echar fuera demonios, sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, todo tipo de señales y milagros. Enfrentó la clase religiosa de su momento, la naturaleza se le sometía, porque muchos milagros eran que mostraban que él estaba por encima de lo natural, como la transformación del agua en vino, es un milagro donde él estaba diciendo, yo soy, es una señal, yo soy el Señor del tiempo, porque para que el jugo de uva se vuelva vino tiene que pasar un tiempo para que haya ese proceso. Y el Señor cambió y transformó el agua en vino instantáneamente. Estaba diciendo Dios una señal. La Biblia en Juan dice que es una señal. La señal es que es el Señor del tiempo. Él puede hacer las cosas en un tiempo, en un segundo. Puede hacer la obra, hacer un cambio, transformar, etcétera, etcétera. Cuando caminó sobre las aguas, estaba diciendo que él iba por encima de la ley de la gravedad. Entonces, todas estas cosas que él hizo, partes eran una señal donde él mostraba que era Señor sobre todas estas cosas, perdonando pecados, restaurando las vidas, enseñando a multitudes y con un ministerio sobrenatural. Ahora vamos a Lucas 18, 31, 34. Dice, tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Verso 32, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después de que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos no comprendieron de estas cosas y estas palabras les eran encubiertas y no entendían lo que se les decía. O sea que el Señor estaba manifestando, explicando lo que venía, pero había algo que ellos mismos no entendían, no lograban entender qué era lo que el Señor estaba profetizando. Ahora, tuvo muchos problemas porque una cosa, la crítica, hablamos de la crítica, pero hay otra cosa que también es muy dañina y es la envidia, y que precisamente a veces la envidia es la que impulsa a la persona a criticar al otro. Entonces, los problemas de envidia, el temor que tenía el sistema religioso de que las personas seguían a Jesús y le tenían envidia, tenían temor de que perder sus recursos, el liderazgo sacerdotal. Y vamos a ir a Juan 11, 47.
Y dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. El primer temor. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por toda la nación. Entonces, ahí vemos que tenían miedo, tenían temor, tenían envidia. Jesús entonces prepara la cena, les enseña que Él es el Cordero que va a ser sacrificado por nosotros, que va a derramar su sangre, que recuerde que Jesús estaba celebrando lo que los judíos llaman el Passover, y es esa cena cuando ellos salieron de Egipto. Pero ese es el antiguo pacto. Jesús en la misma fiesta está diciendo, este es el nuevo pacto. Ustedes celebraron y matando un cabrito y sacrificando y poniendo la sangre en el dintel de las puertas, pero ahora yo soy el Cordero y ahora es mi sangre y yo voy a estar crucificado. Jesús anuncia la traición. Jesús también sabía que lo iban a traicionar, sabía que el traidor era Judas y que era el tesorero y que además de todo estaba robando en la ofrenda. Sin embargo, no pudieron identificar lo que Jesús estaba diciendo porque empezaron a preguntar, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y el Señor dijo que el que comía con él, ese era. Y el que comía con él del plato era Judas. Pero Judas estaba sentado en una posición a la derecha del Señor. Esa posición se le daba a la persona más cercana. Entonces estaban en la cena, Judas estaba en la derecha, nadie podía entender que él era el traidor. Y además Jesús nunca lo maltrató, siempre, a pesar de que sabía, lo amó. Jesús anuncia que Pedro le va a negar. Jesús va a Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. Eso es lo que significa Getsemaní. La oliva es triturada para poder sacar el aceite. Y eso es lo que estaba pasando en Getsemaní. Jesús sube a ese monte a orar, pero se retira a orar y está enfrentando el peor momento de su vida y de su ministerio, porque la cruz es difícil, yo entiendo, pero Getsemaní era el momento de decisión, si se iba a la cruz o no. Era el momento de obediencia, era el momento de someterse al Padre. El destino de toda la humanidad antes y después de Jesús estaba en ese sacrificio. Entonces Jesús no estaba ni arrodillado, estaba postrado en tierra. Dice la Biblia que su sufrimiento fue tan grande, esto médicamente es posible por demasiado estrés, demasiada angustia, los poros se abren y sale sangre. Eso fue una de las cosas que sucedió ahí en Getsemaní. Y él dijo, si quieres, aparta este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Era lo más difícil porque la cruz caería todo el pecado de toda la enfermedad, toda la maldición de la humanidad sobre él. Él estaría por primera vez, se sentiría solo, abandonado, separado de Dios. Sin dejar de ser Dios, se separaba de la deidad por causa de la humanidad. La victoria de Jesús fue en la oración en el Monte de Olivo. Por eso es que la oración para nosotros es tan importante, porque es donde viene la fortaleza del creyente, de la oración. Un creyente que no ora es un creyente que está, yo diría, en estado de coma espiritual.
es inconsciente a la voluntad de Dios. La oración nos ayuda a entender la voluntad de Dios. La palabra también, pero la oración es la manera como nosotros nos comunicamos con nuestro Padre. Ahora, vamos a Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerda que en el desierto las serpientes empezaron a morder a las personas y el Señor dio una instrucción, Dios dio una instrucción de que levantaran como una vara de bronce en forma de serpiente, y que las personas cuando eran picadas miraran esa serpiente, y entonces de esa manera se sanaban. Ahora, eso era una simbología de lo que iba a pasar en la cruz, porque Jesucristo, la serpiente de bronce, el bronce es juicio, y la serpiente pues sabemos que representa a Satanás. Lo que significa con la cruz, porque Cristo estaba ocupando el lugar de nosotros, y todo el juicio y toda la maldición caía sobre él. Ahora nosotros no miramos una serpiente de bronce. La Biblia dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ahí es donde tenemos que poner nuestra mirada, en el Señor. Entonces, eso que pasó en el desierto es una simbología de lo que iba a pasar con Cristo cuando se levantara en la cruz del Calvario. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. De manera que Él cayó toda la maldición sobre Él. Lo he mencionado aquí, pero hasta las personas que estaban santos del Antiguo Testamento, ellos, su alma al morir, iban al seno de Abraham, y no podían ir al cielo hasta que Jesús no muriera y resucitara. De manera que estos hombres de Dios, Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón y todas los profetas, Daniel, José, todos estas almas estaban en el seno de Abraham, esperando al Redentor para poder entrar al cielo. Cuando el Señor muere, la Biblia menciona que hubo apariciones de estos santos del Antiguo Testamento, porque hubo esa resurrección, pero el Señor se llevó, dice la Biblia, llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Se desocupó el seno de Abraham. Ahora el creyente que muere, su alma va al Señor, pero él desocupó el seno de Abraham y entró al cielo con ese grupo de personas. Esas se llaman las primicias, y eso es lo que va a suceder en el rapto, que nosotros somos la iglesia que vamos a entrar ahora con cuerpos glorificados al cielo. Mateo 26:49: y enseguida se acercó Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Sabemos que Judas lo traicionó con un beso. La traición es otra de las cosas más dolorosas. Y siempre recuerde que una persona que no es cercana no te traiciona. Una persona que es lejana, que no es de estar en tu círculo, que no tiene confianza contigo, que tú casi no conoces, lo que puede hacer es agredirte. Pero la traición es de una persona cercana. Mientras más cercana es la persona, más dolorosa es la traición. Si yo al salir hoy de la iglesia, estoy saliendo de la iglesia y alguien pasa y me insulta y me dice malas palabras y me dice de todo, y yo veo que no lo conozco, y digo: pobrecito, vamos a orar por el hombre. Pero si el que pasa es alguien que sí es cercano a mí, eso sí es traición, y eso sí duele. Y eso fue una de las cosas que pasó Jesús, y es probable que nosotros también pasemos por la traición. Es parte de todo lo que nos pasa en este mundo. El momento de mayor unción sobre la vida de Jesús fue Getsemaní. Y esto es muy interesante, porque cuando Él dijo: yo soy,
dice la Biblia que todos se fueron al piso, cayeron hacia atrás. Soldados, no eran romanos, eran soldados del sistema religioso, y toda esta gente cayó al piso por la presencia. Nosotros tenemos, yo entiendo que tenemos parte de nuestra vida son las emociones, y las emociones, bueno, Dios las puso, y nosotros, qué bueno cuando estamos emocionados y adoramos a Dios y queremos servir al Señor. Pero a veces confundimos la unción con la emoción, porque la unción es muy diferente a la emoción. La unción viene por la obediencia. Por eso es que cayeron todos, porque ese fue el momento de obediencia de Cristo. Entonces a veces nosotros que pensamos que la emoción es unción, entonces el pastor que más grita es el más ungido. Puede estar ungido porque son estilos, algunos gritan, otros no. Yo no soy muy gritón, pero hay de todo. Pero no es que la unción está en el grito. Hay gente que grita y es ungida, y hay gente que no grita y es ungida. Pero la unción viene de la obediencia nuestra. Eso es lo que trae la unción del Espíritu Santo. Entonces, Jesús, Judas se ahorcó por el remordimiento, pero he estudiado un poquito eso, son detalles pequeños, no traen diferencia mucha, pero lo digo porque a veces en los estudios que uno hace y en las profundidades que uno toca, pues encuentra estos detallitos. Lo más probable, haya una mala traducción en cuanto que se ahorcó. Sí se quitó la vida, pero si usted se ahorca no se le salen las entrañas. Y no era el ahorcarse, no era la manera del suicidio de aquella época. Lo más probable fue que se enterró un cuchillo y salieron las entrañas. Porque si usted se ahorca no se le sale nada. Entonces, eso he encontrado por ahí algunos estudios que hablan eso. Pero esos son detalles que no traen mucha diferencia, porque en sí estamos corroborando que sí se quitó la vida. Ahora, Jesús pasó por 6 juicios. El primero, con Anás, Juan 18:13, ahí lo tenemos. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era el suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año. Entonces, el primer juicio que hacen es llevarlo al suegro del sumo sacerdote. Y ahí deciden que Jesús es culpable. Entonces, el segundo juicio que traen con Jesús lo llevan a Caifás. Está en Juan 18:24. Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Ahí van 2 juicios, y Caifás dice es culpable, ¿verdad? Ahí declaran que él es digno de muerte, que ha blasfemado porque dice que es hijo de Dios. Ahí también le jalan la barba, lo escupen, lo insultan, le pegan, le dicen que lo tapan y le pegan y le dicen que profetice quién le pegó, etcétera, etcétera. Luego, el tercer juicio está en Marcos 15:1, donde dice también los líderes religiosos, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. O sea que él tiene ahí un tercer juicio con los líderes religiosos, y también es hallado culpable. Oficialmente es digno de muerte, pero ellos no podían matarlo, no podían. Ellos, aunque dicen que ha blasfemado, no tenían autoridad para matarlo, porque realmente no había la ley. Jesús no había violentado una ley para morir. Entonces, por eso es que ellos buscan llevarlo a los romanos, y declarando que él está diciendo que él es Dios, o que él es mayor que el César, para que los romanos lo declaren culpable, porque ellos en sí no tenían la manera de cómo matarlo.
Y ellos ahí decían, no tenemos más César, más Dios que el César. Entonces, pero era lo que querían era que más rey que el César, porque la manera de acusarlo es que él dice que es rey. Y no hay sino un solo rey en aquel tiempo. Ellos, el que se podía decir que era rey era el César. Entonces ellos mismos decían, no tenemos sino un solo rey, el César. Y él dice que es rey, para que los romanos lo condenaran. Entonces va para el cuarto juicio, lo llevan a Pilato. Mateo 27:1. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces se lo llevan a Pilato. Y Pilato, ¿qué encuentra? Inocente. 3 juicios religiosos, culpable. Se lo llevan a Pilato y Pilato dice, este hombre es inocente. Juan 18:28 dice, llevaron Jesús a la casa de Caifás, al pretorio, era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. O sea que ellos eran una doble moral, no contaminar ni comer la Pascua, y le estaban haciendo, querían matarlo y acusándolo con mentiras. Quinto juicio es con Herodes, Lucas 23:6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Se lo mandó a Herodes. En Lucas 23:12, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque hasta estaban en enemistad entre sí. O sea que al mandárselo a Herodes, ellos estaban enemistados y se volvieron amigos, pero Herodes, ¿qué dice? Inocente. No encontraban cómo hacerlo. De las cosas que lo acusaban, ellos lo encontraban inocente. Entonces el sexto juicio es que se lo regresan a Pilato. Pilato trata de salvarlo y por eso él lo manda a latigar, porque a una persona que se le latiga no se le puede crucificar. Entonces lo que trató es de evitarle la muerte y la crucifixión, y por eso fue que lo manda a latigar, tratando de salvarlo, porque igual lo encuentra inocente. Entonces hay algunos, tenemos que entender, Pablo dice que fue azotado 3 veces, 39 azotes. ¿Por qué? Porque la ley dice que al hijo que se le a la persona que se disciplina sigue siendo hijo. Y la ley habla de 40 azotes. Entonces le daban 39 porque, para no pasarse, ¿me entiende? Porque el límite era 40, entonces por eso es que eran 39. Pero el látigo que usaban los judíos era un látigo de cuero que se dividía en 3 partes. O sea que cuando daban el latigazo, era 3 latigazos cuando se daban, porque era 3 partes. Pero era de cuero. Pero el castigo que recibió Jesús no fue de los judíos, fue de los romanos. Otro tipo de látigo. Y la cantidad de latigazos dependía de esos soldados que estaban castigando a la persona. Pero normalmente entre 50 y 60 latigazos, no 39. Y este látigo, creo que, vamos a ver si, no sé si lo tengo por ahí más adelante. Yo creo que más adelante lo tengo, ahora lo vemos. Tiene en las puntas, tiene pedacitos, ahí está. Pedacitos de hueso, pedacitos de piedra que cuando daban en la piel desgarraban. Ese no era el látigo que usaron con Pablo, porque es totalmente diferente. Le pusieron la túnica. En Getsemaní, cuando vinieron por él, los discípulos trataron de pelear. Jesús dijo,
Yo puedo pedir 12 legiones de ángeles, estamos hablando de 24,000 ángeles. Él tenía el poder, pero no podía usarlo. ¿Por qué? Porque estaba obedeciendo y estando en la condición de hombre. Pero es interesante porque Jesús ocurren varias cosas. Hay cosas que yo siempre digo, este domingo yo compartí acerca de un ejercicio inoficioso, un ejercicio improductivo. ¿Sabe cuál es el ejercicio que no produce nada? Preguntarle a Dios por qué. Eso no trae fruto. Cuando usted le pregunta a Dios por qué, usted está diciéndole a Dios que Él no es, que usted sabe más que Dios. Entonces, le digo esto porque hay cosas que pasan porque Él es Dios. Yo le pregunto, Pedro le cortó la oreja a Malco, ¿verdad? Se la cortó había un propósito en cortarle la oreja. Malco era el ayudante del sumo sacerdote y ningún mutilado podía servir en el templo. Lo que Pedro le estaba diciendo, tú me quitas mi rabino, yo te quito tu trabajo. Y le cortó la oreja, porque lo que estaba haciendo es descalificándolo para el trabajo. Pero lo que hizo Jesús fue que le puso la oreja. La pregunta es, ahí nadie oró, nadie tuvo fe. Hay cosas que Dios hace que nadie ora. Hay cosas que Dios hace. Yo creo que debemos de usar la fe, como la mujer del flujo que tocó a Jesús y hizo que la fe saliera, que el milagro saliera, porque la tocó con fe. Pero hay cosas que Dios hace que nadie cree, oró, pero es la voluntad de Dios. Y por eso yo le digo que Dios hace. Imagínense, Elías hizo milagros. Elías bajó fuego del cielo. Elías cerró el cielo y dijo, no va a llover hasta que yo diga. Y Elías se lo llevó un carro de fuego. El manto de Elías cayó sobre Eliseo. Eliseo tuvo la doble unción. Eliseo, en la Biblia hay registrado el doble de milagros que Elías. Pero qué interesante que Elías se deprimió, se fue a la cueva. Elías le dijo a Dios que lo matara. Elías bueno, ya sabemos la historia. Y sin embargo, Dios se lleva a Elías en un carro de fuego. ¿Cómo murió Eliseo? Enfermo. La Biblia dice de la enfermedad que murió, que la enfermedad que le tenía él, de esa enfermedad murió. Entonces, ¿cómo es que a Elías se lo lleva en el carro de fuego y a Eliseo se muere de una enfermedad? Por eso es que el ejercicio inoficioso es ¿por qué? No pregunte, crea. Cada que nosotros dudamos, estamos preguntando. Jeremías y David, todos ellos preguntaron. Usted me dirá, pastor, eso es bíblico, preguntémosle a Dios. Bíblico pero peligroso, porque hay peligro de que te desanimes, hay peligro de que abandones en la fe, hay peligro de que te enojes con Dios. Mejor no pregunte, mejor crea, mejor adore, mejor confíe. Bueno, ya no me desvío de aquí. Salmo 22, que es un salmo mesiánico, vamos a verlo. Dice, Dios mío, esto fue escrito muchos años antes de la crucifixión, pero es exacto como si estuvieran describiendo la crucifixión. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas en la alabanza de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Estaba describiendo lo que estaba pasando con Jesús. Jesús estaba desfigurado, había sido latigado, estaba deshidratado, había pasado esos 6 juicios que le mencioné. Él había pasado más de 24 horas probablemente sin dormir, sin comer, sin tomar nada. Además de eso, la corona
los latigazos, se cree que se cayó y la cruz le cayó arriba, se lastimó la cara, le jalaron la barba. El manto, cuando él llega al lugar de la calavera a ser crucificado, ¿usted cree que cómo le quitaron el manto? Venga Jesús, vamos a quitarle el manto. Eso estaba pegado de la sangre y de la carne viva y se lo arrancaron. Por eso él dice que está como un gusano. El dolor era extremo, mas ahora lo clavan en la cruz. Pues por supuesto se sabe que no van a poner a Jesús desnudo en una imagen, pero bíblicamente, históricamente, la crucifixión es desnudo. Por eso dice la Biblia que las mujeres estaban lejos. Quien estaba al lado mujer era la mamá, pero las otras mujeres, dice, bien, miraban la crucifixión lejos, porque Jesús estaba desnudo. Era la era la muerte más vergonzosa posible. Entonces, él está describiendo esto: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me encarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él. ¿Acaso era no lo que le decían? Si eres hijo de Dios, bájate. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en el pecho de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Seguimos el verso 11. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Los toros de Basán se refiere al sistema religioso, los fariseos que estaban ahí. Abriendo sobre mí su boca como león rapaz y rugiente, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. La crucifixión, mi corazón fue como cera, la muerte de él fue... El corazón dejó de latir, derritiéndose en medio de mis entrañas. Está hablando de un paro cardíaco. Como un tiesto se secó mi boca, tengo sed, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Verso 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Cuando está describiendo que le clavaron los clavos: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos. Mire qué cantidad de profecías exactas. Y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Líbrame de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos del búfalo. Esta es la descripción de el que hace el salmista de la muerte de Jesucristo. Yo quiero preguntarle hoy, que es una de las preguntas que nos tenemos que hacer: mi vida y tu vida, ¿vale la pena ese sacrificio? ¿Cómo está nuestra vida? Porque la salvación no es gratis. Es gratis para nosotros, pero Jesús no fue gratis. Él sí pagó. Y mire el precio que pagó Jesús para que usted y yo seamos salvos. La pregunta es: ¿valió la pena esa salvación en nuestra vida? ¿Es nuestra vida, está mostrándole al Señor que valió la pena ese sacrificio? Eso es algo que hay que tener, porque nosotros tenemos que vivir una vida cristiana de calidad. Y yo no estoy hablando de comprar la salvación, yo estoy hablando de que el efecto de ese sacrificio en mi vida tiene que valer. Mi vida tiene que mostrar esa salvación tan grande, tan poderosa y tan maravillosa. De manera que tenemos que él fue latigado al estilo romano, ya les mencioné esto, que tenía puntas de hierro. Fue la corona. Podemos poner la siguiente imagen. Ajá.
los clavos que le pusieron eran unos clavos grandes, déjame ver si tengo por aquí la medida, creo que eran unos 25 centímetros, era algo bien grande, y la corona de espinas unos 10 centímetros cada espina. Entonces, eso producía, esas espinas clavadas aquí, producían un dolor que iba por todo el sistema nervioso de los pies a la cabeza. El dolor era extremo. Ahora, sí, una de las espinas pinzaba el dorsal, causando un gran dolor en todo el cuerpo. Y también recuerden que otra manera de que Pilato trató de salvarlo fue que él dijo: en esta fiesta nosotros entregamos un delincuente. Entonces, con la idea de que la gente dijera que Jesús, pero empezaron a proclamar Barrabás. Y Barrabás sí era un delincuente de verdad, era un asesino, y a ese ellos preferían que Barrabás fuera soltado y Jesús padeciera. Y es para que cumpliera otra profecía: el inocente, el justo por los injustos. Y también hay una celebración judía donde se tomaban 2 ovejas o 2 cabritos, y uno se mataba y el otro se dejaba ir para el perdón de pecados. Entonces Barrabás representa la oveja que se dejó ir y Cristo representa la oveja que se sacrificó. Increíble, tremendo. Todo esto judío era sombra de lo que nosotros vivimos con Cristo del nuevo pacto. Entonces recuerde que estuvo desvelado toda la noche, tuvo 6 juicios, golpes, azotes, sin comer, insultos, abandono, soledad. Sus discípulos mismos, el miedo que tenían, todos salieron huyendo. Juan, se dice que Juan sí estuvo cerca tratando de seguir a Jesús. Pedro también, pero ya sabemos la historia, Pedro lo negó. En el camino de la cruz hubo caídas. Y ahí pues ya sabemos que es clavado en la cruz. Entonces la pregunta de hoy y de esta noche es esa: la mayoría de las personas saben lo que pasó, conocen esta historia, todo lo que Cristo ha visto, vivió. Y cuántas personas que no vienen a la iglesia, no solamente nosotros, vieron la película de Jesús, la que hizo Mel Gibson. O sea, la gente conoce esta historia, pero no es suficiente conocer los detalles, no es suficiente conocer la historia. Eso no es todo en esto. La Biblia y las cosas de Dios no es solamente conocer lo que pasó. La palabra de Dios tiene que bajar a nuestro espíritu y traer cambios, liberación, transformación y producir la vida eterna. Por eso es que no estamos aquí solamente para ministrarle un conocimiento detallado de todas estas cosas, sino que hay algo mayor todavía, y es qué está pasando con nuestra vida actualmente. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestra devoción al Señor? ¿Cómo de verdad, dígame usted, vale la pena enojarme porque alguien no me saludó? ¿Vale la pena enojarme y molestarme porque me están criticando, porque alguien no le caigo bien, porque alguien me tiene envidia? Yo siempre me digo, ¿usted cree? Nosotros los líderes, pastores y todos los que estamos al frente, hay veces que queremos renunciar, retroceder, como quisiéramos mejor sentarnos y cogerla más suave y evitarnos problemas. A veces nos desanimamos, nos sentimos desanimados por cómo nos pagan las personas. Los que más les ayudamos son los que a veces nos traicionan. Pero yo siempre me tengo esta pregunta: ¿qué disculpa tengo yo? ¿Qué le voy a decir al Señor? ¿Usted cree que después de todo esto que hizo Cristo, una excusa válida es decirle: Señor, es que me criticaron?
A mí me daría pena decirle eso al Señor. Es que no me saludaron en la iglesia y por eso dejé de ir. A mí eso da vergüenza. O sea, lo que le estoy diciendo es que no hay excusa. No hay excusa. No podemos retroceder, no podemos renunciar. El llamado de Dios es más fuerte que cualquier cosa que nos pueda pasar. No retroceda. Hay personas que están esperando que algo pase para renunciar. Están diciendo que el pastor me regañe hoy para ya no volver. Usted se ríe, pero es verdad. Yo tuve un pastor, uno de mis pastores, que él cuenta el testimonio que se entregó al Señor, pero todavía seguía fumando cigarrillo. Entonces él se ponía camisa con bolsillo aquí adelante y ahí se metía la cajetilla y se iba de la iglesia así para que le dijeran algo, para él no volver. Pero nunca nadie le dijo nada. Pero el plan era, estoy esperando que alguien me diga algo para no volver. Y a veces estamos así, esperando que alguien nos diga algo, nos haga algo, para no hacerlo, para renunciar, para no trabajar, para no servir. Hello, no podemos hacer así. Después de todo esto que le he mencionado, todo el pago que Cristo hizo por nuestras vidas, no tenemos excusa. Y ¿sabe qué me gusta más? Que a mí me gusta que Dios se encarga de quitar las excusas. A mí me encanta eso. Porque mire, yo estoy en el instituto dando clases y me llama una alumna y me dice, pastor, hoy no voy a ir porque es que tengo dolor de cabeza. Y cuando entro a la clase, que es virtual, hay una alumna que acaba de venir de quimioterapia. Entonces dígame usted, el de quimio está en clase y el que tiene dolor de cabeza se fue. Entonces, no hay excusa. Siempre, mire, una vez en la iglesia me faltó mucha gente un viernes porque llovió. Y yo el domingo yo pensé que algo pasó porque faltó mucha gente, pero cuando vine a ver eran todos los que tenían carro. Entonces yo les pregunté el domingo, ¿por qué no vino? Estaba lloviendo. Entonces los que venían a pie con sombrilla vinieron y los que tenían carro se quedaron porque estaba lloviendo. Entonces, ¿usted cree que esa excusa es válida? No, porque los de a pie llegaron. Entonces, piense usted que no tenemos excusa. Miren, hubo un grupo que iba a visitar a los ancianos y casi, no, que no puedo, no, que no tengo tiempo, no, que no puedo. Y cuando yo fui a ese grupo, había una anciana de 80 y pico de años, casi 90, visitando a los ancianos. Entonces, no hay excusa. Por eso les digo, es que hay gente predicando en la calle en silla de ruedas. Y para que los que caminamos no tengamos excusa. Hay un predicador, un motivador, pero él es cristiano y que tiene una manito y dos piecitos y anda llenando estadios hablando para que nosotros no tengamos excusa. Entonces yo le pregunto hoy, ¿qué excusa usted tiene? La palabra renuncia yo no la tengo en mi mente. La palabra divorcio tampoco. Porque el divorcio es eso, es renunciar. No renuncie. La palabra dejar de venir a la iglesia, no. La gente no falta al trabajo, pero falta a la iglesia. La gente llega tarde al trabajo, pero no llega tarde al trabajo, pero a la iglesia sí. Hello. Entonces después decimos que Dios es el primero. A mí me llaman, pastor, hay nieve, va a abrir la iglesia, usted iría al trabajo. Usted iría al trabajo, es lo que yo les digo. Si usted pudiera, iría al trabajo, la iglesia está abierta. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Porque yo como pastor tengo que mostrar que lo primero es el Señor. Primero es el Señor. Primero es el Señor.
No tenemos excusa. Póngase en pie, por favor. Y usted hoy se va a ir de aquí fortalecido, bendecido y sin excusas. Al contrario, si Dios le ha hablado en el pasado y ha puesto en su corazón hacer algo para el Señor y servir, pues hoy Dios le está confirmando que lo haga. Hay gente que tiene miedo porque qué dirán, que me criticarán. Ya le dije, ese es el mensaje de hoy. No importa si nos critican. ¿Acaso usted no quiere tener galardón en el cielo? Bueno, usted cree que la gente dice, ay pastor, ahora que yo le dije al Señor que voy a orar, que voy a ir a la iglesia, mire todo lo que ha pasado. ¿Y qué quería usted? ¿Que el diablo le hiciera una fiesta? Cada que nosotros decidimos hacer las cosas para el Señor, va a haber oposición. Jesús dijo, vamos a pasar al otro lado, y se levantó una tormenta, pero pasaron al otro lado. Entonces, el hecho de que yo tenga resistencia no significa que no voy a poder. Significa que Dios se va a glorificar y me va a ayudar a vencer la resistencia. Por eso somos más que vencedores en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias. Mira, Señor, esta congregación, esta iglesia maravillosa, que por años han estado llevando la palabra en Gutenberg y ahora aquí en Notbergen. Señor, que los has levantado de las cenizas, que han pasado tantas cosas, humillaciones, dificultades, procesos para poder estar aquí. Pero ahora que están aquí, Señor, que ya tú les has dado este lugar tan poderoso y tan maravilloso, que no se desanimen, que no se conformen, que no se acomoden, al contrario, que reverdezcan, que se fortalezcan, que sean más fuertes que antes, que sigan adelante, Señor, en el nombre de Jesucristo. Oro por los matrimonios de esta congregación y oramos por los que están conectados con nosotros, para que tú, Señor, también ahí en sus casas, en este día, en el momento que están viendo este video, sean tocados por tu presencia. Y si estaban desanimados, si querían renunciar, si querían devolverse, hoy oramos para que venga fortaleza del cielo. Tú y yo podemos en Cristo Jesús, porque Él es el que nos da la fuerza, la sabiduría, y con Él podemos. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.